Hola, bienvenidos a la cuarta clase de la Rock School de Cámara FM. Como lo habíamos anunciado en el episodio anterior, en el que invitamos a Juan Moreno, supuestamente esta cuarta clase, ¿será que ya me están viendo o estaría hablando solo? No estoy hablando solo. Como lo habíamos anunciado, la cuarta clase iba a ser dedicada, voy a quitar el volumen por acá, iba a ser dedicada a analizar algunos artistas, algunos diseñadores, algunas casas de diseño que ofrecen las carátulas más bellas, que son los más buscados, los más artistas y que son referente obligado en el arte visual que acompaña el rock. El personaje que teníamos para ese día, para este día de hoy, no pudo asistir, entonces decidimos pegar un salto. Ese salto no es para nada un relleno, vamos a estar nada más y nada menos que con el gran Gabriel Posada, una persona que admiro, que respeto. Es tanta la admiración, es tanto el respeto, es tanta la devoción que le tenemos en Cámara FM, que hace parte de la nómina. Gabriel, entre muchas otras cosas, entre muchos programas en los que participa, inició hace algún tiempo una serie denominada 500 discos 500. Gabriel, bienvenido a la Rock School, a la clase número 4. Qué bueno, ¿qué tal a toda la Rock School? ¿Cómo me les va? Pues si hablamos de admiración y de respeto, eso es lo que yo siento por Javier Rodríguez y por la frecuencia 95.9 Cámara FM. Javier y yo nos conocemos desde que yo llegué a trabajar en Caracol Medellín y me caía muy gordo. Era un tipo de esos con los que le toca a uno estudiar para poderle responder preguntas porque siempre era al alma. Pero el tiempo nos ha acercado mucho específicamente en lo que amamos y eso ha sido la música y ahí nos hemos encontrado y he aprendido mucho de él, sobre todo a escribir para radio. Entonces es un completo placer presentar este episodio de la Rock School con un producto de radio de los que no se hacen en Colombia y mucho menos en América Latina. Nadie más ha hecho este ejercicio, llevamos 3 años. Estaremos completando en el mes de diciembre los 500 discos más importantes en la historia del rock. Gabriel es una de esas raras figuras de la radio que no se quedó viviendo en el pasado. Es algo que es muy frecuente entre los personajes de radio que se quedaron rumiando nostalgias, que detuvieron su aprendizaje, que detuvieron ese sistema de conocimiento que es tan necesario en, la música de este tiempo. Es obvio, es natural que uno, pues mentira, no es tan obvio ni tan natural que uno esté evolucionando al ritmo mismo que está sucediendo con la música. Pues bien, Gabriel es un tipo que no quiere parar de aprender y eso es fundamental para quien trabaja en radio, para quien trabaja en los medios. Con Gabriel diseñamos hace 3 años ese programa 500 discos 500, en el que cogimos el listado de la revista Rolling Stone, un listado que prepararon. ¿En qué año prepararon ese listado, Gabriel? Ese listado lo prepararon en el año 2003. Llamaron a 273 personajes de la música, de la radio, de la televisión, inclusive escritores, inclusive personajes que uno jamás se iba a imaginar que podrían estar en un conteo como este. Y los pusieron a cada uno a formular sus 50 álbumes favoritos. Después llamaron a una compañía de consultoría y con ellos hicieron, digamos, un tamizaje estadístico y se dieron cuenta que más allá de esos 50 discos favoritos de cada uno de los invitados, podrían sacar unos 500 y así fue como nació el proyecto. Gabriel, ahí hay unos discos que a uno se le antojan muy caprichosos, unos discos que a uno le parece increíble. Hay unos discos que están, que son más importantes en ese listado que los discos que más nos gustan. Uno ve unos raperos Sí. que jamás en la vida los ha oído escuchar y tienen discos más importantes que YouTube, que tienen discos más importantes que Police y que un montón de gente que es consagrada en el rock. Entonces, desde esa perspectiva, uno empieza a problematizar ese listado, esa selección. Y no hay forma, pues, de discutirlo porque es un panel de un montón de gente que está
midiendo no única y exclusivamente los logros comerciales de los discos, sino una serie de características, una serie de detalles que tienen esos álbumes que los hace fundamentales a la hora de hacer un balance en la historia del pop rock y como lo veremos, no es solamente pop rock, sino que incluye otra serie de categorías. Sí, es muy interesante eso porque lo saca uno de la zona de confort de más de lo mismo. Y en algunos casos, como dicen mis amigos millennials, a mí me conflictúa el listado, lo discutía con Javier porque no tiene ningún problema en poner un gran rapero y al lado un disco de jazz, o después de ese disco de jazz incluir un disco de metal. Les quiero compartir una imagen más o menos como para que se lleven una idea de los panelistas o los que votaron esos 500 álbumes. Miren los nombres que ve uno aquí tan interesantes: presidentes de casas disqueras, gente del mundo de la industria del cine, Gabriel, por Dios, editores. ¿qué es eso? Yo no veo nada ahí. Te estoy mostrando solo te estoy mostrando una lista de los 273 que votaron. Pero entonces me llamaba mucho la atención, Javier, que en esa lista, por ejemplo, están los Ramones, todos los integrantes del grupo Ramones, están los de Coldplay, desde luego si hay alguien importante en la industria de la música, estaba ahí, como redactor, como escritor, como crítico, como presentador, como disc jockey, programador de radio, AIR de disqueras, en fin. Entonces, eso le da el contexto serio que puede tener ese resumen. Lo que ha pasado, Javier, es que le han hecho 3 revisiones desde entonces. Hubo una en el año 2009, una en el año 2012 y otra en el año 2020. Y esta última revisión, que vamos a compararlo, este top 10 del que vamos a hablar, vamos a compararlo con la última revisión. Y uno dice, ¿pero cómo es posible? Pues, sí, que hizo mal el primer álbum, el que había quedado el primero, que hizo mal para que lo bajaran. Para que lo bajaran, y no solamente lo bajaran, pues uno diría, bueno, lo bajaron 2 o 3 puestos. No, lo bajaron 25 puestos al número 1. Pero entonces empieza a encontrar cosas tan locas como, bueno, metieron Nevermind de Nirvana. Ah, pero es que en el anterior no estaba. Sí estaba, pero no tenía como la importancia. O para acabar de completar esa idea, lo que sucedió el año pasado en medio de una nueva lucha por los derechos civiles y en esta era de Black Lives Matter, pues fue un listado políticamente correcto en el que pusieron a participar a más mujeres, a más negritudes, y los discos protagonistas realmente son discos que podrían ser muy cercanos a ese pensamiento contemporáneo y lo que llaman una era de cristal, en donde todo es tan sensible. Entonces bajamos del número 1 al número 1 y pusimos en el número 6, subimos del número 6 a Marvin Gaye en la revisión del año 2020. Entonces vamos a arrancar con el conteo como fue y vamos a ver pues qué tanto ha cambiado en el tiempo y por qué inclusive podemos darnos el lujo de tratar de entender esos cambios. Entonces, si te parece, nos vamos de una vez. Claro, Gabriel. Sería bueno recordarle a la gente que 500 Discos 500 se escucha en Cámara FM todos los sábados a las 10 de la mañana y lo repetimos ese mismo día en la noche, a las 9 de la noche, Gabriel, es 8 o 9 de la noche. A las 8 de la noche. A las 8 de la noche lo repetimos. Ya hay cerca ya de 80, 90 programas que hemos hecho. Estamos a punto de completar el programa número 100. Estamos a punto de completar el episodio número 100. Por cada programa son 4 discos que se comparten, 4 discos por show, lo cual quiere decir que en 125 programas estaría resuelto todo el listado de los 500. Pues ya lo habíamos dicho, Gabriel, como lo habíamos dicho antes, esto es una producción poco usual en la radio de nuestro medio, que no se toma, ya ninguna emisora se toma el trabajo de producir, de hacer nada que sea muy difícil de escuchar o que tenga un proceso de investigación y de trabajo. Y para nosotros es un orgullo absoluto tenerte a vos con tu disciplina, con tus ganas, con tu buena actitud y tu afán permanente de aprendizaje para crear un programa que
no se escucha en ningún otro programa. ¿Arrancamos con el número 10 o con el número 11? Arranquemos, no, te quería contar, cuando uno siempre hace esa pregunta, bueno, ¿y quién quedó en número 11? ¿Por qué no quedó en el listado? Quiero mencionar ahí, mención de honor para Elvis Presley, que quedó en el puesto número 11. Y bueno, pues arranquemos entonces con este conteo, porque lo que viene es realmente importante de discutir. Entonces, el puesto número 10 es el álbum blanco de los Beatles para el sello Capitol, año 1968. Ese disco ocupa el puesto número 10 en la primera edición de la revisión de Rolling Stone, pero hay un nuevo número 10 en la revisión del año pasado. Es The Miseducation of Lauryn Hill, de Lauryn Hill del año 1998. Entonces ahí empiezan las discusiones. Ahí es cuando yo digo, no. Pero créame que los millennials dicen yes. Claro, porque Lauryn Hill es muy importante para esta cultura. Lauryn Hill, y sobre todo para lo que acabo de mencionar. Lauryn Hill, primero que todo, es mujer, es negra, y el disco está basado en una cantidad de situaciones de derechos de la mujer como tal. Civiles. Entonces, sí, derechos civiles, como debe ser. Entonces, nada más adecuado para poner ese ejemplo de la revisión políticamente correcta de la revista Rolling Stone. No soy un fanático Gabriel, de los Beatles. ¿Sí? No, sigue. No, te decía que no soy un fanático de los Beatles, pero esta revisión, este trabajo que me has puesto en los últimos 3 años, me ha acercado mucho como a entender por qué es tan importante escuchar a esos 4 peludos de Liverpool, por qué la música que ellos hicieron es realmente trascendental. Y estamos hablando de un disco del año 1968, es decir, 4 años después de que llegó la Beatlemanía. Los Beatles para entonces escribieron las canciones, se fueron a un retiro espiritual con el Maharishi Mahesh Yogi en la India y tomaron un descanso de ese torbellino que los envolvía como celebridades. Entonces, más tarde John Lennon dijo, nos sentamos en las montañas, comimos pésima comida vegetariana y escribimos todas las canciones. Quiero mostrarles quién es ese personaje, porque es que no solamente modificó la música de los Beatles, sino que modificó la vida como la vivimos hoy. De hecho, se rumoró en un momento que el tipo era falso y que era un falso yogi. En fin, aquí lo vemos en todo el centro. Pero quiero dejar la siguiente reflexión. Todo esto que estamos viviendo hoy en día del autocuidado, del yoga, de la calidad de vida, del hecho de la introspección, todo eso, inclusive este símbolo de paz, viene desde ese disco de 1968 y ese personaje influyó brutalmente a los Beatles. Me decías, Gabriel, Javier. ahorita estabas diciendo que este disco, este álbum blanco, salió 4 años después del lanzamiento del primer disco de Beatles. Ahí lo que hay que recalcar es esa evolución tan radical y tan rápida que sufrió la música de Beatles, de esa la ligereza, industria como tal. De esa, claro, y de todo. Ese de She Loves You, yeah, 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 y de los yeah, yeah, I love you, yeah, yeah, yeah. Pasar a un montón de músicas, a un montón de sonidos, a un montón de temáticas ya más profundas, mucho más densas, que también de alguna forma empezaron a cuestionar la sociedad y que terminaron también cuestionándose ellos mismos. Eso es trascender. Sí, claro. En cualquier momento, en algún momento, no sé si lo hablamos aquí en otra charla, relatábamos cómo fue el encuentro, por ejemplo, de los Beatles con Bob Dylan. A los Beatles le dio una auténtica vergüenza comparar sus letras con lo que estaba escribiendo Bob Dylan. Ya vamos a ver la transversalidad de Bob Dylan en todo este cuento, en los años 60, porque si no hubiera sido por Bob Dylan, por ese yogi que les acabo de mostrar y por la marihuana, los Beatles jamás hubieran llegado al final de la década, estamos hablando de 1968, con esa manera de pensar y de trascender y de hacer música. Acuérdense que Woodstock sucedió un año después de que salió este disco, Javier.
Entonces... Gabriel, este es un álbum doble, ¿cierto? Sí, este es un álbum doble, pero como te digo, yo no soy el fan de los Beatles, pero técnicamente por ahí hay un fan de los Beatles. Tengo un fan invitado, pero lo que te quería decir es que para este álbum, mira, ahí es donde está Hey Jude, ahí es donde está Revolution, Back in the USSR, abre el álbum, Dear Prudence, Obladi Oblada, una canción que puede tararear cualquiera. Se empezaba a perfilar George Harrison con sus canciones, con While My Guitar Gently Weeps y Helter Skelter, que es una canción así de una trascendencia impresionante, sobre todo en la cultura americana. Como yo no soy el fan de los Beatles, tengo buenos amigos y voy a invitar a nuestro fan de los Beatles, Camille Abdulaziz, a que nos cuente los detalles sobre este álbum blanco. Camille, ¿cómo estás? Hola, ¿qué más? Hola a todos y qué bueno estar con ustedes. Gabriel, Jorge, el señor que nos está enseñando a cómo hacer las arepas. Esa es otra historia. Camille, bájale un poquitico de volumen a tu micrófono que estás... Como hombre de radio me gusta hablar duro. Okay. Muy bien. Bueno, Camille, los Beatles estaban a lo que decía Javier, eran una máquina de hacer música y estaban más o menos a un promedio de 2 discos por año. Inclusive hubo un año en que alcanzaron a hacer 3. Pero en este disco ya regresaron con melodías geniales en las que podían caber solo en un LP. Y digamos que el LP como tal en los años 60 es donde se consolida. Frank Sinatra se inventó el LP como concepto, como una obra sólida, pero los Beatles demostraron en un álbum como El Blanco toda la versatilidad que podía suceder en un disco. ¿Qué es lo que más te llama la atención de ese álbum? Primero es la madurez que empezaron a tener los Beatles no solamente como grupo, sino también como instrumentistas, como compositores y como cantantes. Es bien cierto lo que decía Javier, que pasaron del yeah a temas muy profundos, y esto los llevó a que producieran todo este montón de álbumes en tan poco tiempo. Es que además ellos eran una máquina de hacer plata. La misma disquera los obligaba a producir porque eso era lo que más vendía en el mundo. Y además recuerden que la EMI o la EMI, como le decimos aquí en Latinoamérica, en ese momento era de propiedad de la reina Isabel. Entonces eso era plata para el Reino Unido y no es gratuito que cada uno de ellos, a excepción de John Lennon, que devolvió su título, son caballeros de la realeza inglesa. Pero entonces ya después de ese dato autista, sí, lo que me llama la atención es eso. Primero, el álbum blanco era un álbum que también tenía el color era un llamado a la paz, primero. Estábamos en plena guerra de Vietnam, y digo estábamos porque yo ya había nacido en el 64, en plena guerra de Vietnam, y eso era un simbolismo. El otro simbolismo era también las letras tan revolucionarias que ellos tuvieron, y mucha gente no aceptó esto, sobre todo los padres de familia que escuchaban a sus hijos escuchando estas canciones tan de izquierda, por decirlo en esa época. Bueno, pues es que nada más un título como Revolution dice muchas cosas, porque es que sí realmente estaba ocurriendo una revolución en el mundo. Para el año 1968, pues ya había ocurrido, por ejemplo, el verano del amor. Estaban en la mitad de 2 hitos gigantes en la historia. Estaba lo que estaba ocurriendo en París, lo que estaba ocurriendo en Checoslovaquia. Todo ese montón de cosas influyeron dentro del marco de los 60s, y pues ya finalizando la década, los Beatles no solamente eran un referente de música, eran un referente de moda y también un referente político, porque ellos hablaban muy directamente en cada una de sus entrevistas y ellos ya estaban por encima del bien y del mal. Claro. Hay un dato muy interesante que recordaba George Harrison. Dice, vea, la cosa era tan brava que recuerdo tener 3 estudios operando al mismo tiempo. Paul estaba haciendo algunas sobregrabaciones en uno. Las sobregrabaciones es lo que llaman los overdubs, es decir, que hacen la música y después ponen las voces. John estaba en otro y yo estaba grabando algunos vientos o algo así en un tercero. Ninguna banda que yo conozca en ese tiempo alcanzaba a tener 3 estudios de grabación simultáneos, ¿no, Javier?
Imagínate, Gabriel, pero mira, estaba mirando una cosa aquí, van 20 minutos y solamente llevamos el primer disco. Uy, no, chao. Fue un ahorita, placer. ahorita retomamos a Camil. Muy bien. Gabriel, vamos con el número 9. Bueno, antes de despedirnos del número 9, del número 10 para pasar al número 9, quiero mostrarles algo importante y es la carátula de este disco. El álbum se llama Blonde on Blonde, 1966. Vamos a movernos hacia adelante y hacia atrás en esta línea de tiempo. 1966 no se parece para nada a 1968, por muchas razones. Y una de ellas es el mismo Bob Dylan. Un antecedente a ese álbum es este lugar de Books and Transportation Co., que fue donde le tomaron, en esa pared de ladrillos, le tomaron la foto a Bob Dylan. Si se pillan el detalle, no es que yo haya bajado una foto pixelada por ahí de Google, no faltaba más, sino que la foto quedó movida. Y ya les voy a contar por qué la foto quedó movida. El disco de Bob Dylan fue reemplazado por otro disco de Bob Dylan en el año 2020. Esta vez es Blood on the Tracks, que es de 10 años más tarde. ¿Qué les puedo contar de Blonde on Blonde? Bueno, este álbum manifestaba a Bob Dylan ya como un artista consolidado, importante, y él decía, es lo más cerca que estuve del sonido que escuchaba en mi mente, ese sonido tenue, ese sonido de mercurio salvaje. No hay mejor descripción del brillo metálico del álbum. Bueno, pues lo que sucede con Bob Dylan ese año es que ya tenía un recorrido de por lo menos 3 años después de su consolidación como artista musical. Gabriel, ¿tenés la carátula de ese álbum? No la he visto. Te la voy a volver a compartir aquí en la pantalla para que nunca se te olvide. Esta es la portada del disco. ¿La están viendo? Sí, claro, ya. Bueno, mira que la foto está movida. Es una foto, pero entonces lo más simpático es que ¿cómo tomaron esa foto? Resulta que Bob Dylan se estaba separando de su esposa Sara y Sara tenía un amigo que era fotógrafo y el fotógrafo se moría por conocer a Bob Dylan y por tomarle una foto. Entonces Sara le avisó que estaban en esa sesión de grabación, le dijo dónde estaban localizados, en algún lugar de la ciudad de Nueva York, y el tipo fue, Sara le presentó al fotógrafo, se cayeron bien y le dijo, bueno, yo le quiero hacer unas fotos, nos vamos para afuera, vámonos para exteriores. Ok, no hay ningún problema. Tomaron las fotos y resulta que estaba haciendo tanto frío que el fotógrafo no se dio cuenta que estaba temblando cuando tomó esta foto, pero a Bob Dylan le encantó y le dijo, mande esa para la disquera, esa va a ser la portada del disco. Bueno, y ahí Bob Dylan tenemos, sí, dale. Perdón, Sí. Javier, y ahí tenemos las canciones Rainy Day Women, número 12 y 35, esa que dice Days turn you when you are all alone, Playing My Time, I Want You, y One of Us Must Know. Este disco es muy interesante porque Bob Dylan creó algunas de sus mejores y más claras canciones de consuelo y deseo. Hay una canción ahí de 11 minutos, se llama Sad-Eyed Lady of the Lowlands, que fue grabada en una sola toma a las 4 de la mañana después de 8 horas de sesión, y también hizo una canción ahí para su esposa que estaba en el estudio escuchándolo cuando grabó I Want You. Lamentablemente se estaba separando. I Want You, la versión que a mí me gusta más de Bob Dylan de I Want You la tiene Sophie B. Hawkins y me pasa mucho con la música de Bob Dylan. Las mejores canciones de Bob Dylan son las que cantan otros. All Along the Watchtower, en fin. Bob Dylan es un bicho raro, para nosotros los rockeros. Es un tipo que debe ser escuchado con mucho cuidado, es un músico cuyos valores van un poquitico más allá de lo estrictamente musical. Vos en un gran álbum de Bob Dylan no vas a encontrar grandes trabajos de estudio, ni experimentaciones, ni nada absolutamente revolucionario. En lo musical, porque es lo lírico. Es lo lírico, por eso mismo se ganó un premio Nobel de literatura, pues por eso mismo se lo ganó. Y uno en Bob Dylan no va a encontrar una revolución musical, ni va a decir este disco partió la historia en dos en términos musicales. De hecho, la voz de Bob Dylan es terrible, pues por no decir horrible. Ahorita en Cámara FM estamos emitiendo
algunos apartes en Chef Burger Radio de su álbum más reciente, que es un álbum prácticamente de blues. Y yo te juro que apenas por primera vez me estoy encontrando, estoy empezando como a entender y a disfrutar ese Dylan que ya no canta tan feo, que ya canta en una voz mucho más tranquila, mucho más reposada, que no intenta cantar, porque es que vos oís, I want you, oh man. Thanks on you when you're all alone. Es terrible Bob Dylan. Pero hay que entender una cosa, Javier, de claro. pronto la barrera musical, la barrera cultural, idiomática para nosotros también. Es evidente, porque es que la magia de Bob Dylan está en las letras. Yo sí lamento mucho tener que decir que yo conocí a Bob Dylan primero en las enciclopedias y que vine a escuchar una canción de Bob Dylan por allá en los años 90, cuando Guns N' Roses estaba cantando Knocking on Heaven's Door y decíamos Bob Dylan para acabar de completar un completo desastre. Pero bueno, el tiempo ha pasado, le regalé un libro de entrevistas a Javier Rodríguez con todo el amor del mundo de Bob Dylan. Que sería muy útil en este momento. Pero es que no estoy, por desgracia no estoy en mi casa, estoy haciendo una visita, visitando un enfermo. Pero lo que quería decir es que estoy de acuerdo con vos en que uno llega tarde a Bob Dylan y entiende la trascendencia de un señor que canta tan raro y que no le suena como tan interesante, pero revisa las letras y ahí encuentra la esencia de Bob Dylan. Ya vamos a ver la trascendencia de Bob Dylan. Quería cerrar con este dato. Cuando Bob Dylan lo firmaron en CBS, todo el mundo en la compañía, hasta la de la recepción, estaba sorprendida de que hubieran firmado a ese señor y le querían cancelar el contrato. Pero en 1965 sucedió algo. Así que sigamos en el conteo y vamos a entender por qué Bob Dylan es tan importante para todo este vecindario. Vamos a llegar al número 8. Esta podría ser una pausa dentro del hito que tuvo Bob Dylan en la música, digamos la influencia que tuvo sobre todo en los Beatles. Pero llegamos a un álbum que demostró que la música es política y que la música puede llevar a reflexiones de lo que sucede en una cultura como en este caso la cultura británica. Miren el año 1980. Además, sucedió algo muy interesante ahí y es que hubo un conflicto por petróleo, entonces escaseó el petróleo y recuerde de qué están hechos los discos de vinilo. El disco de The Clash fue imposible de prensar en ese momento y llegó a Estados Unidos como un disco importado. Enseguida les voy a contar un poco más de detalles, pero quiero que vean de dónde parte esta portada de el guitarrista partiendo la guitarra contra el piso. Parte de esta otra, del guitarrista enamorado de su guitarra. Y mira que la música, todo es cíclico, Javier. Gabriel, sí. espérate, yo hago una anotación. Es importante contarle a quienes nos están viendo que es imposible por las regulaciones, por las disposiciones de Facebook y de YouTube de poner videos o poner fragmentos de las canciones. Entonces les queda el conocimiento para que después vayan ustedes y puedan ver. Solamente podríamos poner 7 segundos y eso es un absurdo, pues, definitivamente. 7 segundos en YouTube. Facebook no tolera un solo segundo de ninguna canción y nos tumban el stream. Pero ¿sabe qué? Pues. Estamos viviendo unos tiempos muy locos en donde uno tiene que hablar de música sin poder poner música, pero los invito a que escuchen este programa, 500 Discos 500, los sábados a las 10 de la mañana y a las 8 de la noche. Ahí contamos los detalles de toda esta carreta que estamos hablando. Bueno, llegamos a The Clash, señor. Gabriel, The Clash es un grupo, para mí, yo también llegué tarde a The Clash. Yo en 1980, yo no estaba oyendo la música que estaba oyendo la gente normal en esa época. Yo en esa época estaba oyendo Tangerine Dream, estaba oyendo a Klaus Schulze y estaba oyendo a Kraftwerk y estaba oyendo un montón de cosas. O sea que te estabas perdiendo la música disco y a Olivia Newton-John. No, yo la estaba escuchando por allá con otro pedazo de mi oreja, pero bueno. Básicamente yo estaba sumergido pues en todo este rock alemán y toda esta música experimental. Y para mí fue una sorpresa enorme encontrarme con The Clash, que se suponía que era un grupo de punk, pero cuando vos escuchabas a The Clash, no era el punk de Sex Pistols ni de otras bandas más crudas y más duras.
Sí, era una vaina más melódica. Hay que recordar, muchachos. Camil. Dale, Camil, dale, Camil. Sí, ahí quería meter la cuchara. Hay que recordar, muchachos, cuál era el contexto político y geosocial de todo el mundo en esa época. Habían el Shah de Irán, estaba Margaret Thatcher en Inglaterra, gobierno conservador, estaba Ronald Reagan en Estados Unidos, gobierno conservador. Yo estaba en Estados Unidos en esa época y habían anunciado un concierto en un bar bastante pequeño en la ciudad de Nueva York. Conseguí las entradas, me volé del trabajo, fui a hacer fila 2 horas antes y el concierto lo cancelaron porque llegó la policía a pedirles un permiso para hacer el concierto en 4 paredes porque era un sitio totalmente pequeño y habían revendido las boletas, o sea, vendieron el doble de las boletas que debían vender. Claro, empezó la gente a protestar y mandaron a la caballería montada que estaba en Central Park y ahí fue cuando yo probé por primera vez lo que es ser alguien que está en el lugar no correcto, en el momento no correcto. Me dieron un balazo de goma y les juro que esas cosas pegan durísimo, durísimo. Gran recuerdo. Gran recuerdo, The Clash. Sí. Mire, The Clash es la banda sonora. Recuerdo. The Clash es la banda sonora de cualquier movilización de la vida moderna. Yo siempre que veo estas tomas, digamos, movilizaciones, empiezo a pensar en canciones como London Calling, que por cierto tiene una profundidad muy bella y es una reflexión sobre esa ciudad que fue bombardeada en la Segunda Guerra Mundial y que queda junto al río. Y tiene una parte en el coro muy interesante que dice, la ciudad se va a inundar, pero no importa porque yo vivo junto al río. I live by the river. Nos tocó cantar las canciones a nosotros. Gracias. Mi suegra. ¿Y esa no fue la canción oficial de los Olímpicos de Londres? Creo que sí, en ese momento, ¿verdad que sí? Me sonaba por ese lado. Bueno, y pare esa. Está Guns of Brixton. Y Guns of Brixton es otra fotografía de movilización, porque este es un tipo que cuenta la historia de que llegan a tocarle la puerta y cómo va a responder, con una pistola en la mano o un gatillo o el dedo en el gatillo. Es una vaina muy trascendental. También están las canciones Clamp Down y Train in Vain. Train in Vain, recuerden que es la base de la canción Stupid Girl de Garbage. El productor de Garbage, por cierto, estuvo también en este recuento, fue consultado y gente de la agrupación The Clash. Entonces, ese año 1979, la ciudad fue destrozada por ese aumento del desempleo, por la adicción a las drogas, y el disco al año siguiente tuvo que ser lanzado en Estados Unidos apenas porque no había petróleo, entonces no había vinilos. Estoy hablando como Diana Uribe, pero así la cosa. Y al comienzo de una década muy incierta. Entonces contiene 19 canciones que son absolutamente apocalípticas, que son alimentadas por una fe inquebrantable en el rock and roll para hacer retroceder esa oscuridad que estaba llegando a Inglaterra. Recuerde. Vamos con el segundo. Dale, Gabriel. No, que veníamos del año 77, que es el gran año del punk en Inglaterra. Entonces, el punk estaba absolutamente agotado ya, pero estaba trascendiendo en otros lugares. Y aparece este sonido tan bonito y tan elaborado de Clash. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que estaban en verdaderos problemas económicos, la disquera les estaba pidiendo un disco y ellos no tenían idea de qué hacer porque estaban, como vos también, rodeados de música disco, de country malo, de una vaina que no se sabía para dónde iba. Entonces se fueron para el apartamento de la abuelita de uno de los integrantes y pusieron una alfombra sucia en la pared, pues como para aislar un poquito el sonido, y se sentaron a pensar. Dicen, esta reseña de la revista Rolling Stone, podría tocar un poco de música mientras Joe Strummer tocaba la guitarra. Ambos, Joe Strummer y Mick Jones, que es el otro integrante y también cantante de la agrupación que después formó Big Audio Dynamite, escribieron juntos en el apartamento de la abuela de Mick Jones. Y Joe, una vez que aprendió a escribir, reventaba la letra. Entonces, mientras que Joe tocaba guitarra y componía canciones, mientras que Joe escribía canciones en máquina de escribir, Joe iba haciendo la música. Y así
nació este álbum que fue su primer disco importante en el mercado de los Estados Unidos, lo repito, un año más tarde. ¿Qué lo está reemplazando actualmente? Pues Purple Rain de Prince. Lo pusieron en el lugar número 8 en la revisión del año anterior y creo que es imposible discutirlo. El álbum de Clash lo bajaron al número 16, pero Purple Rain sí necesitaba estar en este top 10, Javier. Bueno, hablar de Purple Rain es hablar de una figura bien extraña como es Prince, un narciso absoluto. Yo nunca he visto en mi vida, pues después de Michael Jackson, un narciso más grande que Prince, un narciso genial, un narciso que para mí de verdad sí revolucionó la música y el nombre de su grupo, The Revolution, era muy bien puesto, semejante nombre, The Revolution, porque lo que planteó principalmente en Purple Rain, que es como una especie de resumen de todo lo que había hecho en sus discos anteriores. Aquí quedó ya todo condensado, ya todo ese nuevo funk, ese nuevo soul, ese trabajo de guitarras, ese trabajo de electrónica, de voces, en fin. De verdad que Purple Rain, más allá de la misma película, es un disco, es un álbum que a mucha gente nos cambió la concepción de lo que era la música negra. La música negra, pues sí, no estoy hablando en términos despectivos ni nada por el estilo, sino que Prince era capaz de sintetizar muchos sonidos, muchas épocas y muchas formas de crear música. Lo entendimos muy tarde. Yo estaba escuchando un podcast precisamente de Warner, que se dedicaron a buscar todo el legado de Prince, y uno, en lo que acabas de decir, tiene que reflexionar no solamente sobre Prince y su universo creativo, sino la gran banda que tenía, esa banda que Prince formó. De ahí salieron los grandes productores de los 80s, inclusive le hicieron discos a Janet Jackson, a Madonna, las cantantes que lo acompañaron y lo que él produjo para otros. Entonces, Wendy, Lisa y ¿cómo le parece? Bueno, yo quería solamente una cosa pequeña. Yo estaba escuchando una entrevista que creo que le hizo Jay Leno a Eddie Murphy, que para mí es el genio del humor, el que revoluciona el humor en los Estados Unidos a nivel mundial. Todo el mundo quiere hacer lo que hace Eddie Murphy en... Se nos congeló Camil. Hey. Eso pasa cuando uno tiene internet robado. Son grandes artistas. Camilo, wow. volviste, te me fuiste. Bueno, qué pena. Eddie Murphy decía, por ejemplo, que cuando conoció a este Stevie Wonder, dijo, yo veo en los ojos de este hombre un genio, pero cuando vi a Prince, tuve que bajar del pedestal de genio a Stevie Wonder. Prince es el verdadero genio de la música del siglo XX, decía él. Claro, y lo era. Bueno, estamos hablando de los 10 álbumes más importantes en la historia del pop rock y llegamos al lugar número 7. Este es un álbum extraño, este es un álbum raro, pero lo más bonito es el momento en el que sucedió. Año 1972, Exile on Main Street, los Rolling Stones. ¿Qué de especial tiene este álbum? Pues este álbum es una combinación de blues, de boogie, que definía a los Rolling Stones para la nueva década. Recuerde que los Stones arrancaron a tocar al mismo tiempo que los Beatles por ahí al inicio de los 60s, y dijo Keith Richards en una entrevista en el año 2002, fue el primer disco grunge, con esa voz cigarrera y acabada y tan maravilloso que es ese señor, y tiene toda la razón. Es el primer disco grunge, aunque yo pensaría que era Revolver de los Beatles, lo vamos a discutir en un instante, Camil. Pero dentro de la tormenta que desenfrena ese disco, trae unos riffs que define la revista Rolling Stone como una pelea de perros entre Keith Richards y el otro guitarrista que de pronto a nuestra generación no nos tocó, que es Mick Taylor. Ese se les murió. Un salto lujurioso de motor rítmico de la dupla Bill Wyman y Charlie Watts, y el ladrido de animal enjaulado y el canto de un alma quemada de Mick Jagger. ¿Qué hay de interesante aquí? Pues ya estaban consolidados como dupla de composición.
aunque después terminaron muy peleados, pero nunca se han separado, Keith Richards y Mick Jagger, que era la otra dupla de McCartney y Lennon. Y ahí están las canciones Tumbling Dice, Sweet Black Angel, Happy y All Down the Line. ¿Qué más les puedo contar? Keith Richards explicaba que los Stones ya no tenían un hogar, se fueron de Inglaterra, de ahí lo del exilio, pero que aún podían soportarse juntos, lo que fuera que la gente les arrojara, porque todavía podían esquivar, improvisar y superar. Un gran ejemplo, Keith Richards grabó la canción Happy, que es el tercer sencillo de este álbum, con el productor Jimmy Miller en la batería y el saxo de Bobby Keys. Pues bueno, eso no es una novedad que el guitarrista del grupo grabe una canción, pero lo que cuenta Keith Richards es que la grabó mientras que los otros llegaban tarde a grabar. Sí. Yo les tengo una opinión muy personal. Para mí este álbum fue el álbum de la liberación de los Rolling Stones, en los cuales ellos pudieron ser lo que quisieron ser. Primero estaba el hecho de que ya los Beatles no estaban en el mercado y que no tenían que competir con ellos, porque se hizo una rivalidad entre ellos que fue para vender discos, pero al final se la tomaron muy personal. Claro. Y esto los convirtió automáticamente en el grupo número 1 en el planeta, ya que los Beatles no estaban. Esto no les quita ningún mérito, pero por fin sacaron un disco en los cuales ellos se sintieron cómodos y que salieron de Inglaterra para ir a Estados Unidos, esta vez a explorar su popularidad y hacer contactos que después les dieron muy buenos réditos a los Rolling Stones, por fin, porque también ya era hora de que tuvieran su momento, ¿no? Si hemos revisado, Javier, si hemos revisado los discos anteriores, miren que todos tienen un tinte político y este de Rolling Stones no es el de menos. Le dedicaron ese disco a este personaje que estaba buscando ese año el FBI. Bueno, afortunadamente la señora ya no lo están buscando, se llama Angela Yvonne Davis, más conocida simplemente como Angela Davis, una activista negra, hacía parte de las Panteras Negras y del Partido Socialista Norteamericano, o sea, era un enemigo real del Estado y ellos le estaban dedicando este disco a ella. Entonces, política siempre ha habido. ¿Qué decías, Javier? Gabriel, para uno identificar un disco de Rolling Stones, separarlo del anterior o del siguiente, hay que ser muy conocedor de Rolling Stones. Esa es la gran dificultad que yo tengo con los Rolling Stones. A mí me parece que los Rolling Stones llevan haciendo el mismo disco hace 50 años. Y me pasa exactamente lo mismo. Con algunas variaciones y con algunos giros. Pero básicamente los Rolling Stones nunca han dejado de ser los Rolling Stones. Mientras que vos en los Beatles encontrás esas rupturas. ¿Qué dice Camil? No, sí, tenés la razón en cierto sentido. Lo que pasa es que también ellos habían sido, los puse así como caballo de carga. Ustedes tienen que sonar como tienen que sonar, porque precisamente los Beatles eran los que marcaban la pauta en cuanto a la música y eran muy difíciles de seguir. Los Stones, pero sobre todo su casa disquera, la jugaron a la segura para así obtener dinero. Yo lo que siento de pronto Stones, la canción Beast of Burden habla sobre eso, ¿qué? La de... Sí. O también You Can Always Get What You Want. Entonces... Es del álbum Some Girls. Sí. Que puede ser uno de los discos, uno de los primeros grandes conflictos por propiedad intelectual, por usar las imágenes precisamente de Some Girls. Ese fue el primer disco de Rolling Stones que compré, Some Girls. Yo, la verdad, llegué como todo esto y lo reconozco. Yo vengo de la radio comercial. La radio que yo he hecho está compuesta de canciones y no de álbumes. Y ha sido muy interesante explorar esto y encontrar cómo los álbumes realmente se convirtieron en lo que son en el tiempo, en obras que hay que ir a visitar. Y sobre todo en una era en donde tenemos una avalancha de canciones cada semana. Gabriel, número 6. Bueno, vamos con el número 6. Antes quería compartirles un antecedente importante de este álbum. Bueno, ya les mostré a Angela, el personaje que le dedicaron el disco. Vamos al lugar número 6. Gabriel, déjame decirte que esto es en realidad una rock school. Muchas gracias,
uno debe salir de aquí, Gabriel, a escuchar estos álbumes, a meterle la muela a cada cosa de la que has hablado. Hombre, y yo soy el primer interesado porque soy el más ignorante en estos asuntos, porque yo no soy oyente de Rolling Stones, yo no soy oyente de Bob Dylan, no soy fanático de los Beatles, repito, vengo de una radio comercial hecha de singles y apenas a esta altura de la vida estoy entendiendo la importancia y la trascendencia. Les iba a contar que Beyoncé aparece por ahí en su cuenta de TikTok criticando la música de este tiempo, diciendo que nadie hace álbumes, que lo que están haciendo es lanzar canciones y canciones y canciones al asador, precisamente para monetizar más rápido. Y ella ha sido uno de los personajes que los discos de Beyoncé, no sé si te has dado cuenta, siempre son por sorpresa y con todos los videos resueltos de la totalidad del álbum. Ella se ha dado el gusto en eso, pero también tiene la culpa, ella y Jay-Z, que son los líderes de la industria, de que sus amigos, los productores y todo este entorno estén haciendo semejante atrocidad en la música como lo que está pasando hoy en día. Cuando Beyoncé dijo eso, seguramente se le pusieron las orejas muy coloradas a J Balvin, que lanza una canción cada semana. En fin. Bueno, el número 6, What's Going On, Marvin Gaye, Motown, año 1971. Les voy a contar un dato que sonará en este o en el siguiente episodio de 500 Discos 500 en Cámara FM, y es que había otro grupo de funk que estaba preparando ya su álbum, Sly and the Family Stone, y entonces salió este disco y Sly dijo, no puede ser, Marvin Gaye está sacando un disco en el que está preguntando qué está sucediendo en 1971, todas estas revoluciones del amor, Woodstock, la llegada de una nueva década, la guerra de Vietnam. Entonces nos va a tocar cambiarle el nombre al disco que estamos haciendo. El disco de Sly and the Family Stone lo titularon a partir de este y se llamó There's a Riot Going On. Es decir, está sucediendo un motín. Hablemos entonces de esta gran obra de Marvin Gaye, 1971. En el nuevo conteo de Rolling Stone, este disco es tan trascendental que lo pusieron de número 1, con lo cual no estoy del todo de acuerdo. El nuevo número 6 en el listado es Nevermind de Nirvana. Y eso es otra discusión que puede tomarnos un buen rato acá. Pero hablemos de cómo se hizo este disco. Mire, Marvin Gaye decía que entre 1969 y el 70 comenzó a reevaluar todo su concepto de lo que quería que dijera la música que hacía. Dice, me afectaron mucho las cartas que me enviaba mi hermano desde Vietnam, así como la situación social aquí en casa. Me di cuenta de que tenía que dejar atrás mis propias fantasías y quería escribir canciones que llegaran al alma de la gente. Quería que echaran un vistazo a lo que estaba sucediendo en el mundo. Esto es una obra maestra que siguió al despertar de Marvin Gaye y que revolucionó no solamente la música de su casa disquera, Motown, sino toda la música negra, desde sus surcos llenos de cuerdas hasta un ilimitado sentido de la posibilidad. What's Going On, dicen los expertos, es el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de la música soul. ¿Y por qué? Pues porque este tipo que tenía una música como una orientación un tanto sexual, descubrió cómo tocar realmente el alma de la gente, de su audiencia. Lo más triste es el contraste de esta fotografía. Si la detallan un poco, este es uno de los salones del Museo de los Derechos Civiles. El Museo de los Derechos Civiles tiene un espacio guardado para este disco, What's Going On de Marvin Gaye, para el sello Motown. Pero ¿quieren saber lo más loco del mundo? Cuando propuso este disco en la disquera, que además estaba separando de la hermana del dueño, la hermana de Berry Gordy, sí, Berry Gordy estaba muy molesto con él, obviamente por el divorcio y pues por todo lo que conllevaba una convivencia no solamente de familia sino de trabajo. Y Berry Gordy le dijo, What's Going On es la peor canción que he escuchado. Y Mercy, Mercy Me, yo no entiendo qué carajos quiere decir ecología. Yo no sé qué significa ecología. O sea, Berry Gordy, el tipo más admirado y más exitoso de la música negra en los Estados Unidos entre los años 60 y los 70, no sabía lo que estaba por venir ahí. Y además no sabía lo que significaba la palabra ecología, ni mucho menos
que la música de sus artistas iba a quedar en un museo. Así que respondió que nunca volvería a grabar para ese sello a menos que ese álbum fuera lanzado y que la canción fuera lanzada como un single. Entonces esto fue una pelea monumental, además contra su propio papá. Recuerden que Marvin Gaye murió balazo. 15 años después de un balazo que le pegó el papá. Imagínense, y el papá era un pastor La familia modelo. que no estaba nada de acuerdo con la música que él estaba cantando, con esa música tan sexual y con los temas que estaba exponiendo. Entonces, cuando la canción se convirtió en un éxito en el top 5 de los Estados Unidos, obviamente así ya estalló una sonrisa en la cara de Berry Gordy, el mismo creador de los Jackson 5, el mismo creador de la carrera de Michael Jackson, de Martin de Vandellas y de toda esa serie de artistas. Smokey Robinson. Y Smokey Robinson desde luego. Y ahí nació una explosión de música consciente en el sello Motown. Es decir, Motown ya dejó de ser un sello para tararear y mover la nalga y se convirtió en un sello para mover la conciencia de la gente. Y Marvin Gaye tomó una decisión intuitivamente brillante tras otra. Dejó que un saxofonista llamado Ellie Fontaine improvisara. Lo más brillante que hizo Marvin Gaye fue grabar derecho, poner la cinta a correr todo el rato. Entonces lo que hicieran quedaba. Y una de las canciones que hizo Fontaine le reconoció a Marvin Gaye que era por mamar gallo. Y Marvin Gaye le dijo, bueno, lo haces de una manera exquisita y gracias. Expresión original para que vos la hayas traducido mamar gallo. Pero bueno. Just kidding. Bueno, canciones de ese álbum, Javier. No sé si recuerdan esa versión tan bacana que se hizo Robert Palmer de Mercy Mercy, The Ecology Song. Ajá. Cosa maravillosa. Bueno, está en ese álbum. Hay otro sencillo que se llama Inner City Blues, Make Me Wanna Holla. Y desde luego, What's Going On. Este álbum, What's Going On la hizo Gabriel. What's Going On, y esta es una versión que habría que escuchar. A mí me gusta particularmente la de Cyndi Lauper. Bonita versión, muy bonita versión de What's Going On. Sí, muy sí, bacana. Sí, razón. A mí me gusta más la de Cyndi Lauper. Realmente sí. Y esa versión es noventera, ¿verdad? ¿O es ochentera? Es noventera, es comenzando la década. No, espérate un momentito. Creo que es más atrás. Sí, tenés toda la razón. Fue el mismo álbum de True Colors, si no estoy mal. Bueno, True Colors es 1986. Sí, esto creo que en el mismo álbum. Avancemos. Sí, tenemos la misión de presentar 5 álbumes en 7 minutos. Dios mío. 5 álbumes en 7 minutos en esta emisora no va a funcionar. Llegamos al número 5 y volvemos a encontrarnos a los Beatles. Por eso tenemos a Camila Abdulaziz aquí en esta conversación. Pues, Gabriel, no hablemos nosotros y dejemos que sea Camil quien presente este álbum. No, pero déjeme, le voy a decir solo un datico. ¿Sabe quién reconoce este disco más que los mismos Beatles y los fans de los Beatles? Andrew Luke Oldham, el manager de los Stones. El tipo decía en su momento que este álbum cambió el mundo musical en el que vivíamos entonces al mundo que estamos viviendo aún hoy en día. Recuerde que Andrew Luke Oldham es vecino y vive en Bogotá. Camila Abdulaziz. Gabriel, ¿qué canciones hay en Rubber Soul? Hay un montón de éxitos, entre otras cosas, Gabriel. In My Life, Michelle, la primera canción que le escuché a mi mamá cantar de los Beatles, yo me enamoré cuando mamá decía Michelle, Mabel, pero que está cantando tan bacano. Lástima que no hubiera sido una niña, Gabriel. Mi primer cassette, por cierto, me regaló ese cassette y en el lado B yo le metí el Thriller de Michael Jackson. Nowhere Man está en este álbum. Y una de las más trascendentales de los Beatles, Javier, es Norwegian Wood, The Birds Have Flown. Y finalmente una canción que recupera como ese espíritu del inicio de los Beatles. Estamos hablando del año 1965, Drive My Car. La versión de Bobby McFerrin. Bella. Sí, es muy bacana.
Este para mí, muchachos, es el álbum perfecto de pop. Y creo que con esto se inició lo que fue el pop como tal. Es un álbum ecléctico, sofisticado, muy bien escrito, muy bien cantado, en el cual los Beatles le pusieron mucho cuidado a la producción y sobre todo George Martin, que con su mano de hierro y su sello, pues quería sacar un disco perfecto para poder venderlo en todo el mundo y lo logró. Casi todas las canciones de ese álbum fueron éxitos y llegaron algunas de ellas al número 1 en las listas tanto de Inglaterra como Estados Unidos. Había baladas, habían canciones para poner en el carro, habían canciones para bailar, habían canciones melancólicas, había de todo. Este es el álbum pop de los Beatles y fue en el año de 1965, nada más ni nada menos. Estamos hablando de, hijo de 1000 años, hace como 56. Bueno, ese año 65 es un año muy, muy extraño, ¿saben? En la música, porque fue un álbum parecido como al tiempo que estamos viviendo, Javier. Bueno, Violeta se acaba de dar un golpe por allá, entonces con el patrocinio de La Gorda. Era un año de puras canciones, de puros sencillos. Lo que lanzaban eran singles, eran canción tras canción tras canción, pero ahí estaba la de los Beatles, ahí había una de Rolling Stone siempre, había una de Bob Dylan. Fue un año de mucha producción de música y un antecedente a ese álbum es esta fotografía que les estoy mostrando. Ese encuentro de los Beatles con Bob Dylan en la ciudad de Nueva York, esa experiencia en donde, como lo contaba Javier más temprano, los Beatles no se sentían dignos y no llenaban los zapatos al lado de Bob Dylan, pero Bob Dylan también les devolvió el favor y les presentó a la marihuana, lo cual cambió trascendentalmente la producción de estos discos de ahí en adelante. Ahí les tengo una corrección, él no les presentó la marihuana, les presentó el ácido. La marihuana se los presentó Elvis Presley. Elvis Presley. No. En serio que fue Elvis los que los envició. No. La historia y sí. Te cuento que hay muchos textos para discutirle, podría ser otra gran conversación. ¿Quién le mostró la marihuana a los Beatles? Pues el marihuanerito de Bob Dylan en 1965. Bueno, de las demás también hablaremos en algún momento. Número 4, vuelve a repetir Bob Dylan. Miren la trascendencia tan importante de Bob Dylan, no solamente en su carrera individual, sino cómo influyó a los Beatles y cómo influyó toda la industria de la música desde los 65. La Highway 61 Revisited es el nombre de la autopista que conduce desde su casa en Minnesota hasta el río Mississippi. Se nos fue Javier. Bob Dylan hizo este disco el mismo año en que los Beatles hicieron Rubber Soul. Este disco es realmente bellísimo. En este momento, en la revisión del año 2020, el álbum número 4 es Songs in the Key of Life de Stevie Wonder, de 1976, en esa revisión que acaban de hacer. Pero el álbum de Bob Dylan lo describía Bruce Springsteen en el comienzo de Like a Rolling Stone, que es la canción que contiene ahí, la canción de apertura, como el golpe de tambor que sonaba como si alguien hubiera abierto la puerta de tu mente de una patada. Y otro cantante que se llama Phil Ochs, cantante de folk, decía que este disco mostró un entusiasmado LP como nunca antes se había hecho. Es increíble, es increíblemente bueno. ¿Cómo puede una mente hacer esto? Bueno, este disco fue grabado en apenas 6 días. Oiga pues, que es otro parámetro muy interesante. Hoy en día, y qué pena la crítica y la comparación, pero hay artistas que se demoran dizque un mes grabando una canción. Los Beatles grabaron todo su trabajo en un solo día. Bob Dylan se echó 6 en grabar el Highway 61 Revisited. Es un disco muy importante por la sencillez misma de la música. Pero hay un personaje ahí en el fondo que se dice que está dedicado el disco. Es una de las divas de Andy Warhol. Se llamaba Edie Sedgwick. Es esta mamacita. Edie Sedgwick era una de las modelos de Andy Warhol, de sus favoritas para el pop art, y también protagonizó 3 de sus películas. Si han oído hablar de una película que se llama Pobre Niña Rica, pues ella es la protagonista. Les voy a contar
la canción que le escribió Bob Dylan, y les voy a contar más adelante en qué terminó Edie Sedgwick. Pues nada más ni nada menos que Like a Rolling Stone. Eso no está firmado, eso no está comprobado, pero el círculo social dice que como estaban saliendo, Bob Dylan le dedicó esa canción justo en el momento en que Andy Warhol se zafó de ella porque sentía que estaba ya muy madura, que se había envejecido y que no le servía. Entonces, cuando usted escucha Like a Rolling Stone y le pone atención a la letra de la canción que le dice, ese abrigo de piel te va a tocar venderlo y ese anillo con diamante te va a tocar empeñarlo, probablemente sea una canción que le está cantando a Edie Sedgwick. El tiempo que se demoraron Rolling Stones en grabar esa canción. Mucha gente se la... Casi 30 años. Décadas. Sí, y les quedó muy bella además. Like a Rolling Stone es una canción de ese año 65 totalmente atípica porque es una canción de 6 minutos. Y en ese álbum hay otras dos muy importantes que son From a Buick 6 y Highway 61 Revisited, la canción como tal. Vamos con el siguiente. No, Gabriel, vamos con el siguiente. Dejémosle la inquietud a la gente. Vamos con el siguiente a ver si te... Llegamos al álbum 3. Aquí Ana ya me está braviando, no sé qué me querrá decir, pero vamos a ver. Siguiente. Ojo, pues que nos faltan 3 discos. Llegamos al número 3 y se llama Revolver de los Beatles, un álbum hecho en el año 1966. Y miren ustedes cómo no se parece en nada lo que les decía un álbum y un año al otro en la historia de los Beatles. En la revisión del año 2020, este álbum descendió hasta el lugar número 17 y pusieron en reemplazo a Johnny Mitchell. No veo mucha diferencia entre Revolver y Robert Soul, dijo una vez George Harrison para anotar. Decía, para mí podrían ser volumen 1 y volumen 2. Revolver extiende los aspectos más aventureros de su predecesor, que es pura introspección, psicodelia naciente, su fascinación por el arte de estudio, entendieron el estudio como una herramienta en una dramática declaración de posibilidad generacional. Y un antecedente a ese disco, pues aquí lo tiene, Camil. El LSD. Los Beatles empezaron a usar herramientas para abrir las puertas de su percepción y tenemos como resultado un disco absolutamente impactante en donde está Eleanor Rigby y está, por cierto, el sencillo Yellow Submarine. Eleanor Rigby es la presencia ya de una gran orquesta sinfónica en una canción. Claro, unos instrumentos de arco impresionantes para una canción superior a cualquier cosa que hubieran hecho. Revolver como que señalaba en la música popular que cualquier cosa, ahora sí, cualquier tema, cualquier idea musical se podría realizar y en el caso de los Beatles se haría. En otra descripción que hace la revista Rolling Stone dice, llegaron los años 60 y se nota que eran los años 60. ¿Alguna anotación, Camil? Sí, claro, gracias. Hay 2 aspectos que quisiera poner, pues el LSD y la experimentación de las drogas en este álbum se nota terriblemente, pero también se nota que en algún viaje de John Lennon él quiso contratar a toda esta orquesta para hacer Eleanor Rigby, que salió una obra maestra de la música, pero también dentro de la letra se sintió... Se le fue la voz a Camil. Se le fue la voz a Camil. Oiga, hablando de Eleanor Rigby, alguna vez estuve consultando por ahí, parece que el personaje sí existió y la historia que narran ahí parece que... Era un álbum un poco más espiritual, por eso Harrison decía que bien puede haber sido el volumen 2 del álbum de Robert Soul. Además, este fue el último álbum que ellos hicieron antes de retirarse totalmente de sus actuaciones en vivo. De ahí en adelante... nunca volvieron a hacer conciertos hasta cuando se separaron, que hicieron el concierto en el rooftop, ahí en la terraza de Apple Records, cuando estaban grabando Let It Be. De resto, nada más. Ellos se concentraron a partir de este álbum en hacer álbumes. Punto. De acuerdo. Este podría ser el primer disco alternativo en el rock. ¿Hay algo con el sonido? Te oímos perfecto, a ratos. Nos gustó mucho cuando dijiste buenas noches.
Este puede ser el primer disco alternativo, de rock alternativo como tal, pero Keith Richards ya lo señaló, ya se lo tuvo, adjudicó él. para él mismo, se lo adjudicó. Llegamos al número 2, Pet Sounds. Este es un álbum trascendental que le devuelve un poco a los Beatles su influencia, pero que también entendieron en Estados Unidos la importancia en la industria de hacer música bien hecha. Este disco es de los californianos Beach Boys. Gabriel, este disco lo cogiste alguna vez en otro programa que vos tenés en nuestra emisora que se llama Pasado Perfecto, en el que hiciste la reseña larguísima de 1 hora de 80 álbumes, y en esos 80 álbumes está Pet Sounds. Lo he escuchado mucho, con mucha atención, y habla realmente de la revolución que significó Pet Sounds. Lo que le estaba pasando a Beach Boys, lo acomplejados y lo duro que le dio a los Beach Boys que los Beatles tuvieran éxito. Y que hubieran sacado Sgt. Pepper's antes que ellos. Ajá. Sí, es decir, la técnica que utilizaron en Sgt. Pepper's, claro, es que además que este disco aparece en un momento muy trascendental del líder y cantante de la agrupación, Brian Wilson, que además estaba sufriendo de ataques de ansiedad, como de ansiedad, más bien como de ansiedad más que de paranoia, aunque terminó con las dos. Pero ya no salía a giras con el grupo se iba a Japón y se iban sin él. Y venían de ser un grupo playero, feliz, de canciones muy divertidas, pero esto se volvió completamente trascendental. ¿De dónde parte la historia? Pues parte de su perro. El perro, la teoría es que los perros perciben la energía de las personas, la vibración de las personas. El álbum se llama Pet Sounds y ahí hicieron una canción que se llama Good Vibrations, y de ahí parte, digamos, la genialidad de los Beach Boys para este disco del 66, que traía nuevas canciones en otras, digamos, en otras dimensiones. Empezaron a utilizar las posibilidades del estéreo, los ladridos de perro. De hecho, este perrito quedó en el disco, se llamaba Banana. Y los sonidos encontrados en el álbum son absolutamente experimentales. Pero los Beatles se hicieron eco de ellos en Sgt. Pepper's, publicaron primero, y como un reconocimiento a Pet Sounds, fue la inspiración de esa obra maestra del grupo de Inglaterra. Este gesto en realidad completó un círculo de influencia. Brian Wilson inicialmente concibió Pet Sounds como un esfuerzo por superar al sólido Rubber Soul, el disco anterior, pero los Beatles aparecieron con Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. ya era muy difícil pasar de ahí. Vamos con el número 1, Gabriel. Lo bonito era eso, Javier, esa guerra de creatividad. Competencia maravillosa. De lado y lado, claro. Bueno, aquí están Caroline No, Sloop John B. y la canción Wouldn't It Be Nice, que plantea un mundo que está por cambiar en los mismos Beach Boys. Desafortunadamente a Capitol Records no le interesó este disco, pero con el tiempo se convirtió en un clásico y es el segundo disco más importante en la historia del pop rock. Por favor, no dejen de escucharlo. Ese disco es extraordinario, hay que mirarlo en contexto, y aún en esta época es importante. Hay un montón de claves, hay un montón de sonidos y de hallazgos que en esta época aún siguen sorprendiendo. Bueno, y sobre todo que el disco no se terminó. Recuerde que el disco tuvo un gran conflicto, no solamente con la banda, sino con el sello disquero, y es una gran obra nunca terminada. Llegamos al disco número 1 en la historia del pop rock según la revista Rolling Stone para su análisis del año 2003, que ahora desafortunadamente desciende 23 puestos hasta el número 24, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de los Beatles. ¿Por qué es tan importante este disco? Pues porque este disco cambió la forma de hacer música, cambió la forma de escuchar música, cambió la de forma emplear el estudio, de escribir música y de entender el estudio de grabación como tal. Bueno, es el álbum más importante jamás realizado en la historia de la música. Una aventura insuperable en concepto, en sonido, en composición, el arte de la portada, la tecnología del estudio. Consolida al grupo como el más grande de todos los tiempos. Entonces aquí hay explosiones de metales y guitarras de la canción principal hasta una evolución orquestal, hay un concepto creativo. Al final la canción A Day in the Life
y las canciones del disco son el pináculo de esos 8 años de los Beatles haciendo canciones en el estudio. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr nunca fueron más valientes y unidos en su búsqueda de magia y de trascendencia como lo fueron en este disco. Y un antecedente, este juguetico. Este juguetico es el antecedente de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. ¿Por qué? Pues porque utilizaron no una, sino 2 grabadoras de estas, grabadoras estereofónicas. Es decir, empezamos a entender el estudio de grabación a 8 canales. ¿Eso qué quiere decir? Que no solamente están conectados los instrumentos y la voz, como siempre, sino que llegaron nuevos instrumentos y nuevas posibilidades para experimentar en el estudio. Canciones que trae este álbum, pues realmente es recomendable escucharlo como la obra como tal, pero ahí está With a Little Help from My Friends, que después la hizo Joe Cocker y la hizo más famosa todavía. Eso nunca se lo imaginaron. Lucy in the Sky with Diamonds está en este álbum. When I'm 64, que es una reflexión que hace Paul McCartney de cuando esté viejo. Paul McCartney cumplió 64 hace 10 años. A Day in the Life y desde luego Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Bueno, Camil, como una... Deja que Camil suelte algún dato, alguna apreciación sobre Sgt. Pepper, Gabriel, antes de que empieces a chicanear con tu LP. Es que lo vamos a abrir aquí en vivo para compartirlo con nuestra audiencia. Como de pronto, yo no sé si Camil, pero yo nunca he tenido la experiencia. Fue el primer álbum, fue el primer álbum que trajo las letras. Exacto, las letras por detrás. La primera vez que un álbum sale al mercado y trae las letras de las canciones. Mientras Camil nos cuenta, yo voy a compartir con ustedes la experiencia de qué se siente abrir un disco de 1966 y esculcarlo por dentro. Bien, no solamente fue la experiencia de tener ese disco, yo también lo tuve en mis manos, pero hay 2 cosas. Todo lo que pudieron experimentar algún músico de rock lo hicieron. Bueno, se nos fue Camil. Camil debe ser un hombre muy frío y congelado, ¿no? Entonces comencemos. Esto era una vaina muy interesante, Javier, porque hasta este sticker que traían los discos por fuera, uno también lo guardaba, ¿te acordás? Sí, exacto. Camil, exacto. Te nos fuiste cuando empezaste a deliberar. Te escuchamos. Listo, ahora sí, me vuelvo a conectar. Toda la experimentación que uno puede hacer un músico de rock, lo hicieron los Beatles en este disco, porque tenían carta blanca para hacerlo. En el estudio hicieron lo que les dieron la bendita gana y el experimento le salió en esto. No solamente un statement en cuanto a la música, sino también a la moda y en la forma de hacer la música, que lo hizo el álbum más influyente de la historia del rock y de la música popular y de la música como tal desde el siglo XX hasta ahora. Sgt. Pepper dio para todo, dio para esta genialidad, dio para la genialidad de unas canciones más bien hechas y más experimentales que yo he escuchado, que es A Day in the Life, hasta que algún día hicieron el experimento de sacar una película de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band con los Beatles, con Aerosmith y con este cantante. Sí, exacto. Con Peter Frampton haciendo de Billy Shears. Billy Shears era en realidad que en las canciones que cuando cantan With a Little Help from My Friends, que presentan Here's Billy Shears era nada menos que Ringo Starr. Ellos cogieron una identidad como la banda del Sargento Pimienta, no los Beatles, e hicieron algo que no eran, ellos decían, es que no somos nosotros, es la banda del Sargento. Será como también como tratando de desligarse de esas personalidades, de eso tan difícil que resultaba ser un Beatle. Sí, lo que pasa es que la propuesta era qué pasaría si saliéramos con máscaras o disfrazados y no nos llamáramos como nosotros, sino que tuviéramos otros nombres, porque ya eran tan famosos y era tanto el alcance de ellos que ni vida tenían. Entonces, de ahí salió el concepto del Sargento Pimienta. Gabriel, yo cada cierto tiempo me voy a YouTube y escucho el A Day in the Life de los Bee Gees. Dios mío, a mí me parece una bacanería. Qué versión tan bacana. O el Got to Get You Into My Life de Earth, Wind and Fire.
When I'm 64, en esa película es cantada por George Burns, este actor que toda la vida fue viejito. Hay gente que toda la vida la ha conocido viejita, como yo toda la vida he sido viejito. En fin, ahí, en ese álbum, en el Sgt. Pepper, esa película que produjo Robert Stigwood, que fue el que hizo Saturday Night Fever, que era el dueño de RSO. El tipo era dueño de todo, era dueño del estudio, de las películas, de los artistas. Era dueño de los 70, el tipo era el dueño de los 70. Ahí hay una versión, la versión de Come Together de Aerosmith. Es la mejor versión de Come Together que se ha hecho. Entonces, Michael Jackson también hizo una. Entonces, échenle una mirada en YouTube a ese Sgt. Pepper que hicieron Beatles, que hicieron Bee Gees, Peter Frampton, Earth, Wind and Fire, Aerosmith y otra serie de artistas. Bueno, me estoy enterando. Me estoy enterando. Eso es una bacanería. Eso es una bacanería, ese Sgt. Pepper. Lo mejor de este experimento es que uno no sabe nada y llega aquí como con la curiosidad y bueno, para eso invitamos a Camil. Realmente es un experto y mire lo interesante cómo los Beatles 50 años después todavía se pueden experimentar. Yo le quería hacer una pregunta a Javier. ¿Usted dónde vio la película? ¿En el Junín 2 o en el Junín 1? No, en esa época estaba en Bogotá, creo que la vi en El Embajador. Yo la vi en el Junín 2. No, yo estaba en Bogotá y creo que la vi en el Embajador. Es que con un sonido que era con más de un baffle. Es que Camil, dije baffle y todo. Lo curioso de Camil es que pudo ver todas esas películas, escuchar todos esos discos e inclusive conocer a David Bowie en cine antes que en música. Entonces, sí. Creo que es material de museo. Camil Abdulaziz como tal. Muchas gracias por acompañarnos, pero lo digo desde el buen sentido, ¿no? Yo sé. Gracias por acompañarnos, Camil. Me da vergüenza hablar de música que yo no he experimentado, sino que he leído y que obviamente he escuchado. Una cosa más, Javier. Mira, yo vengo de una familia muy humilde del eje cafetero, en donde tener un disco o un cassette, aún una grabadora, era un lujo. Y hoy en día la tecnología nos está dando una cantidad de música tan impresionante que la gente inclusive se queda paralizada o se queda escuchando los mismos 15 discos. Para mí ha sido una obligación ir a buscar estos discos a los cuales yo no tuve acceso. Entonces, experimentarlos y oírlos para armar este contenido de este programa llamado 500 discos, 500 ha sido un completo privilegio. Muchas gracias. Gracias a Gabriel Posada, que en los posts que publiqué en Facebook, lo denominé Gran Maestro. Yo creo que les quedó absolutamente claro que Gabriel es un estudioso, es un preocupado por ir un poquitico más allá de la carátula, ir un poquitico más allá del éxito. A él muchas gracias, no solamente por esta presentación de Rock School, el episodio número 4, la clase número 4, sino también por lo que hace día a día en Cámara FM, que son trabajos excepcionales. Incluso Tito López recomienda con frecuencia que escuchen tus programas, porque yo muy a propósito puse a Tito antes de tu programa para que entendiera Tito el nivel que se maneja en la emisora. Mira cómo es la vida. Y Tito ha sido mi gran mentor, fue la persona que fue por mí al eje cafetero y me llevó a trabajar al sistema Radioactiva, y con él viajé por 5 ciudades de Colombia y los ciclos son así. Y uno siempre termina encontrándose al maestro y ha sido un placer. De verdad que ha sido un placer hacer radio con ustedes. Bueno, el siguiente episodio de Rock School, el número 5, va a ser con Juan Carlos Mazo, que era el número 4. Con él vamos a hablar sobre la historia del arte en las carátulas de los discos, sobre fotógrafos, sobre grandes casas productoras de estos artes que se vuelven inmortales. Andy Warhol, me imagino que Mazo hablará de Hipnosis, los que hicieron las carátulas. Desde luego, todo Pink Floyd. Las carátulas. Ojalá, Gabriel, estés por ahí para que nos estés aportando permanentemente. Gracias a Camil. Gracias a Camil también por su presencia y por sus aportes. Y gracias a ustedes, pacientes, televidentes de Cámara FM. Nos seguiremos presentando estos Rock School a través de nuestra página en Facebook, Cámara FM. Feliz resto de noche, feliz resto de semana, y sigan en sintonía
y una emisora que no se parece a ninguna otra en la ciudad o el país, y incluso me atrevo a decir que en el mundo. Gracias, Gabriel, gracias, Camil, gracias a ustedes.